Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad, mis amados, voy a compartir un tema sobre qué es ser nacido de Dios o nacido de nuevo. ¿Por qué quiero compartir esta enseñanza? Bueno, ya yo se las he compartido en otras oportunidades, qué es nacer de nuevo, qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, qué es ser engendrado, en fin. Pero ocurrió una situación en un live de un profesor de teología donde él dice que una persona, en el live lo dice, que una persona puede ser salvo sin Espíritu Santo. Cuando yo escucho eso, quedé paralizado. No sabía cómo procesar lo que él estaba diciendo, un profesor de teología, que diga semejante cosa. Una persona salva sin Espíritu Santo. Y cita algunos pasajes fuera de contexto. Cita el Romano, que lo vamos a analizar ahorita, Romanos 10, cuando dice que si confesares con tu boca a Jesucristo el Señor, y serás salvo. Y ahí no está hablando de bautismo del Espíritu Santo, no está hablando de nada. Cita otro pasaje en el libro de Hechos, donde nos dice que unos hombres que Pablo se los consigue, creo que están Hechos 19, Pablo los consigue, le dicen, ¿en qué has sido bautizado? No, el bautismo de Juan. Entonces él dice, mira, esas personas no tenían el Espíritu Santo y ya eran salvos. Toda persona que aceptó el llamado a arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento de Juan, y murió antes que Cristo muriera, murió sin Espíritu Santo. Murió sin Espíritu Santo, fueron salvos. ¿Fueron a dónde? Al seno de Abraham, o paraíso, que estaba en un lugar distinto al de ahora. Pero ese es otro tema. El ladrón en la cruz, dice él, el ladrón en la cruz no tenía el Espíritu Santo y fue salvo. Entonces yo digo, ¿cómo puede alguien no saber el libro de Hechos, que es profesor de teología, no? Que el libro de Hechos es un libro de transición, es un libro de cambio. Todavía en el capítulo 15, capítulo 16, ocurrió algo que se llama el Concilio de Jerusalén, lo que es el capítulo 15, donde se reunieron los apóstoles, se reunió Jacobo, ahí estaba Pedro, ahí estaba Pablo, estaban los apóstoles, ahí estaba Bernabé, un poderoso en la palabra de Dios, Bernabé, primero que Pablo incluso. Habían todo ese grupo, y ahí se determinó que los gentiles no debían de guardar la ley ni nada de eso. Pedro le dice, ¿cómo nosotros vamos a poner sobre la cerviz, sobre el peso, algo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Claro, no lo estaba determinando él, lo estaba determinando es la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, el no entender que el libro de Hechos es un libro de transición donde la doctrina comienza, la doctrina es preestablecida, comienza en el libro de Romanos y comienza en todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, no, es que el ladrón en la cruz, hermano, cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo muere, cuando Jesucristo está vivo, todavía no había llegado la persona del Espíritu Santo, o todavía el Espíritu Santo no podía ser derramado en el corazón del creyente porque no había sido pagado el precio. En la cruz es que el Señor dice, consumado es, ya está, ya pagué, ya hice mi obra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la persona, el espíritu, el Señor tenía que ser resucitado para poder justificarte. Si el Señor no resucita, no hay justificación para nadie. Cuando el Señor es resucitado, va al cielo, ahora el pecado de transgresión de Adán es pagado. ¿Cómo no va a saber eso un profesor de teología? ¿Cómo no va a él entender los tiempos,
de cómo Dios se mueve. ¿Cómo no lo va a entender? Entonces, el pecado, como lo dice el libro de Romanos, dice que fue entregado por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Lo dice la Biblia, no me lo estoy yo imaginando, no estoy dando mi opinión, no estoy dando una opinión subjetiva. Estoy enseñando lo que dice la Biblia, que él debería de saberlo mejor que yo porque es profesor de teología. Según él, ¿no? Según él. Entonces, yo me metí al live, hubo una confrontación o analizamos un pasaje que es Juan 3, del 3 en adelante, y él dice, ¿dónde dice ahí que tenéis que ser bautizados? ¿Dónde dice? Pero vamos a analizar, vamos a hacerle una exégesis a Juan 3:3. Vamos a analizar las palabras, su significado original y qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Antes de eso, yo te voy a hacer una exhortación. Como lo dice 2 Corintios 13:5. Una exhortación no es una reprensión, no es un regaño. Una exhortación no es un regaño. Una exhortación es una petición para que dejéis de hacer algo, o para que dejéis de hacer algo incorrecto, o para que hagáis algo correcto. Algo correcto que debes hacer y no lo estás haciendo, ¿no? Dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cómo puede estar el Espíritu de Jesucristo en nosotros? Por medio de su Espíritu, como lo vamos a leer también. Todo lo que yo le digo aquí lo vamos a leer, porque todo lo que yo pienso está alineado a lo que dice la Biblia. Yo no alineo mis pensamientos, mi criterio, mi doctrina a la Biblia, no. Yo para decir algo me alineo a lo que dice la Biblia. Vamos a leer Juan 3 del 3 en adelante, dice. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él dice, ¿y dónde dice ahí que fue bautizado la persona? Porque yo le dije que para nacer de nuevo es ser bautizado con el Espíritu Santo. Nacer de nuevo es ser engendrado. Me dijo, no, ¿y dónde dice ahí eso? Yo dije, bueno, qué barbaridad. Bueno, la palabra aquí, naciere, es la palabra genao, que significa engendró, nacido, engendrado, por engendrar, para dar a luz. El que no, dice, el que no naciere, engendrado, es lo que significa, en el idioma original está genao. Y dice de nuevo, es la palabra anoten, que significa alto, arriba, principio, desde arriba. Esa palabra anoten, que se tradujo aquí como nuevo, es la palabra alto, arriba, principio, desde arriba. Dice aquí, también en los escritos griegos se usa como cosas que vienen del cielo o de Dios que mora en el cielo, como Juan 3:31, que dice, el que viene de arriba es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Entonces, esa palabra, el que viene de arriba, ¿de dónde viene nuestro Señor Jesucristo? Del cielo. Aquí la palabra, el que viene de arriba, es la palabra anoten, que fue traducida en Juan 3:3 como nuevo, y aquí fue traducida el arriba. Entonces, el que viene de hacia, cuando el Señor le dijo, el que no naciere de nuevo, o sea, el que no sea engendrado de arriba, no puede heredar el reino de Dios. Ese es yo lo estoy buscando las palabras originales, que es la palabra genao, que significa, que se tradujo como naciere, que es engendrado, y nuevo, que se tradujo en la palabra griega noten, que significa de arriba. El que no sea engendrado de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Será que Nicodemo, que era un maestro en Israel, y para ser maestro en Israel tenía que ser un erudito en idiomas y en todas esas cosas, en griego, en hebreo, en arameo, tenían que ser eruditos, conocer esos idiomas a profundidad? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Aquí la palabra, ¿cómo un hombre puede nacer? Genao. O sea, ¿cómo puede un hombre ser engendrado siendo viejo de nuevo?
Y aquí la palabra puede entrar en el vientre de su madre y nacer. O sea, puede entrar en el vientre de su madre y ser engendrado nuevamente. Eso es lo que le está preguntando. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere genao de agua y del Espíritu, el que no sea engendrado del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí cuando está hablando agua, no precisamente del agua, el bautismo en agua, no está hablando de ese bautismo, está hablando de la palabra, pero ese es otro tema que no voy a caer en eso, si no el video dura una eternidad. Bueno, dice aquí, lo que es nacido, engendrado de la carne, es carne. Lo que es engendrado del Espíritu, engendrado, lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario ser engendrado de arriba, le está diciendo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, aquí esta palabra nacido, lo que pasa es que aparece, en todas aparece genao, que es como la base de la palabra, que significa engendrado, nacer, ¿verdad? Pero aquí aparece, aquí en Juan 8, que dice nacido del Espíritu, el que es, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu o engendrado del Espíritu. Aquí la palabra no aparece genao en el idioma original, porque aparece conjugada y aparece gen ne menos. No aparece genao, sino aparece gen ne menos. Una palabra puede cambiar su significado dependiendo si tiene, si tiene un prefijo, un afijo, un sufijo. En este caso, si una palabra, ejemplo, vamos a poner la palabra fe, que viene del griego pisti, que significa confianza, seguridad, convicción. Eso es lo que significa la palabra fe, confianza, seguridad y convicción. Ahora, si la palabra pistis viene precedida del prefijo a, esa cambia su significado totalmente. Cuando el Señor le dice, hombres de poca fe, aparece la palabra apisti, hombres carentes de fe. A es una preposición que significa sin, o significa carente de algo. ¿Carente de qué? Carente de fe. No carente de fe para creer en el Señor, recuérdenlo. Ellos creían en el Señor. Está carente de fe para hacer la obra, para echar fuera un demonio, que fue en el contexto que el Señor se lo dijo. Porque nosotros podemos tener fe para ser salvos, pero quizás no para recibir salvación. No quizás para recibir otras cosas. ¿Entendés? Tenemos duda que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Tenemos esa duda. Entonces, bueno, es importante, como le digo, entender las palabras, hermano. Que un prefijo, un afijo, un sufijo le puede cambiar el significado. Ahora, esta palabra no está precedida ni está acompañada de otra palabra que le quite el significado de ser engendrado, sino que está conjugada. Una palabra, ejemplo, la palabra cantar, yo cantaba, cantaré, cantando, que es gerundio. Cantando es gerundio, que nos indica una continuidad, una acción constante. Cuando dicen gerundio es cantando, es porque constantemente lo está haciendo. Ahora, si yo digo cantó, cantaba, ya está conjugada de diferentes tiempos. Entonces, estas palabras están conjugadas de diferentes formas. Entonces, ¿qué significa genemo? Habiendo nacido. Dice, así es todo aquel, en el versículo 8 de Juan 3, así es todo aquel que habiendo nacido, es habiendo nacido del Espíritu. Es lo que le va a suceder, lo que dice, lo que está precedido. El que dice más, dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que habiendo nacido del Espíritu, que no sabe, porque Dios es el que lo va a guiar. ¿Dónde aparece también esta palabra conjugada de esta forma? No genao así en seco, sino genemo. En Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, engendrado o habiendo nacido o habiendo sido engendrado de Dios, habiendo sido engendrado de Dios. En Juan 8, así es todo aquel que habiendo sido engendrado del Espíritu. Y en Juan 3:9, primera de Juan 3:9 dice, así es todo aquel habiendo nacido de Dios o habiendo sido engendrado de Dios. En primera de Juan 5:18, estoy hablando de la palabra que aparece en Juan 3:8, ¿no? Dice, sabiendo que todo aquel ha sido engendrado de Dios. Así es todo aquel que ha sido engendrado de Dios.
Aquí mismo en primera de Juan 5:18, en la segunda parte dice, pues aquel que fue engendrado por Dios se le guarda. Y aquí no aparece gengenemo, aquí aparece geneteis, que es la misma palabra genao, pero conjugada. Y debiera decir, así es todo aquel, habiendo sido engendrado por Dios. ¿Sí me entiende? O sea, le estoy dando el significado, le estoy dando la palabra en sus diferentes conjugaciones, pero no puedo hacerlo así porque si no, me tardaría una eternidad. Pero lo importante es la raíz de la palabra, que significa genao, es engendrado. Y todo viene acompañado de genao. Pero después le viene otra acompañada de otras palabras para darle su conjugación. Es como yo digo cantar. Cantaba, la raíz es canto. Pero va, o sea, te da otra conjugación a la palabra. Pero me tiene entendiendo. Dice así. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Hacerse qué? ¿Hacerse qué? De lo que viene hablando. ¿Cómo puede ser engendrado de nuevo? ¿Cómo puede nacer de arriba? ¿Cómo puede tener una nueva naturaleza? ¿Qué es lo que está hablando? Si soy nacido del Espíritu Santo, tenés una nueva naturaleza. Bueno, del versículo 10 en adelante, el Señor le da la respuesta a Nicodemo de lo que viene hablando. ¿De qué viene hablando? Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, engendrado de arriba. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Hacerse qué, hermano? ¿De qué viene hablando el Señor? Porque él dijo, él me dice, este profesor me dice, no, ¿y dónde aparece la palabra bautismo ahí? Bautismo es cuando eres sumergido, cuando es derramado el Espíritu Santo en tu vida, hermano. Ese es nacer de nuevo, tener una nueva naturaleza en tu espíritu. O sea, la naturaleza, nuestra vieja naturaleza es la carne, que es el que nos guía, que es el que guía al hombre mayormente a hacer las cosas que no le agradan a Dios, ¿no? Bueno, en el 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro? Yo le dije, él era maestro, un erudito en la palabra de Dios, en varios idiomas, en hebreo, en hebreo, en arameo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No sabes cómo nacer de nuevo, no sabes cómo ser engendrado de arriba. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si yo dijere cosas terrenales, el Señor hacía una ilustración de forma terrenal, pero no la entendió, para hablarle cosas espirituales. ¿Cómo crees si yo dijere cosas celestiales? Dice él. Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo cualquier persona no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen esta palabra, vida eterna, donde está y cómo viene. Bueno, ya ahorita lo vamos a ver. Mas tener vida eterna. ¿Qué es tener vida eterna? Mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un plus, pues. No te vas a perder y vas a tener vida eterna. De una vez, eso es una sola misma acción. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Él está dando la explicación de cómo nacer de nuevo. Cómo ser engendrado de arriba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Está hablando de salvación. Como una persona puede ser salvo sin tener el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede ser una persona salvo sin poder? Porque eso fue ese argumento que dice, ¿y dónde dice ahí que fue bautizado? ¿Y qué es ser engendrado de arriba, hermano? ¿Y qué es ser engendrado de Dios? ¿Y qué es tener vida eterna? Ahora, ¿te lo está explicando aquí? No, porque la palabra de Dios, citada por él muchas veces, cuando se ha encontrado con herejes, ahí mismo en los en vivo, porque he participado de varios en vivo, ahí mismo en los en vivo, él viene y dice, la suma de tu palabra es la verdad. No podéis determinar una doctrina con un solo pasaje. Y es verdad. Pero ahora no. Él determinó eso con este solo pasaje. Y sacando de contexto algunos pasajes de Hechos y algunos pasajes de los Evangelios. Uno de sus argumentos fue Romanos 10. Ahora, Romanos 10 tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista, tiene mucha enseñanza, tiene doctrinas aquí bastante, muchas perspectivas doctrinales.
Dice aquí Romanos 10 del 8 en adelante, que Romanos 10 viene hablando de salvación. Desde el versículo 1 Pablo está hablando que él deseara que su nación fuera salva, ¿no? Que dice, deseara yo mismo ser anatema por lo que son israelitas, lo que son israelitas según la carne, ¿no? Entonces, él saca este versículo que viene hablando de salvación, pero está explicando cómo viene la salvación. Está explicando cómo viene la salvación. Aquí no te habla de bautismo del Espíritu Santo. No te habla del Espíritu Santo tampoco, de bautismo. Pero está explicando muchas cosas como las vamos a ver. Porque Romanos 10 está hablando de una enseñanza de 3 capítulos. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. En Romanos 9 le está explicando al pueblo de Israel el cambio que Dios hizo de judíos a gentiles. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho, que si ellos no permanecían en el pacto y ellos quebrantaron el pacto, y Él los iba a provocar a hacerlo con los gentiles. Y Pablo le está hablando cuando pone el ejemplo de Esaú y de Jacob, sí, el hermano, lo que eran medidos. Bueno, en fin, está hablando, no está predestinando nada, como muchos le dan el significado ese, sino está hablando que Esaú menospreció lo que se le había otorgado, lo que se le iba a otorgar, lo que era de él. Así mismo Israel menospreció lo que se le iba a dar, menospreció la salvación que le iba a entregar nuestro Señor Jesucristo, y fue dada a los gentiles. Ahora, ¿quiénes se pueden salvar? ¿Solo los gentiles? No, judíos, gentiles, todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer Romanos 10 del 8 en adelante. Dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. Escuche, cerca de ti está la palabra, en tu boca y corazón en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. ¿Qué le está hablando? ¿De qué le va a hablar Pablo? De la palabra de fe que predicamos. Él le va a predicar la palabra de fe. Dice que si confesares con tu boca Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está hablando aquí? Del Evangelio, hermano. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Número 1 te está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es un Señor? Un Señor te manda, un Señor te gobierna, un Señor es el que dirige tu vida. ¿Qué fue lo primero que empezó a enseñar Jesucristo? Marcos 1:15. Que nos habla arrepentido y convertido. Arrepentido, dice, y cree en el Evangelio. Esas fueron las primeras exhortaciones que hace el Señor en su predicación. Arrepentimiento y fe en la obra de Él. Que todavía no la había hecho, por supuesto. Aquí está hablando de una palabra de fe. ¿Cuál es la palabra de fe esta? Confesar a Jesús como tu Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando del Evangelio. Está hablando que antes de vos ser salvo, tenéis que tomar a Jesús como tu Señor, negarte a ti mismo, como lo dice, el mismo Señor lo dice, el que no se niega a sí mismo no es digno de mí, negarte a tus pasiones, negarte a tus deseos, ¿verdad? Y creer en el Evangelio, en la obra de Cristo en la cruz. Está hablando del arrepentimiento y está hablando de creer en el Evangelio, y lo vamos a ver ahorita que está hablando del Evangelio, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como lo vimos. De eso está en el 14 dice, ¿cómo pues invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice así, cuán hermosos son los pies de los que anuncia la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y la palabra buenas nuevas es evangelio, de los que anuncian el evangelio. Esta es una profecía en el libro de Isaías, hermano. En el libro de Isaías, que dice, oh Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha subirá el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de tus ojos, le dice. Varón de dolor, experimentado en quebranto, y como fue menospreciado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga está hablando del Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es el Evangelio que por vosotros fue predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó hasta el tercer día conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esas son las buenas noticias, que hubo uno que murió por tu pecado.
¿Para qué? Para que te arrastres en el pecado o porque te arrepintáis de tu pecado y creéis en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que está hablando Romanos 10, porque él me citó ese pasaje. Romanos 10 y no está hablando de bautismo. Está hablando de bautismo. ¿De qué está hablando? Está hablando de una palabra de fe. Para ser salvo tenés que saber que Jesucristo es tu Señor, que está hablando de arrepentimiento. Que te vaya a sujetar al Rey de Reyes. Está hablando creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Está hablando que tenés que creer en el Evangelio. ¿Y para qué Dios le levantó de los muertos? Para poderte justificar, como lo dice el libro de Romanos capítulo 7. Que fue entregado por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Y vamos a leerlo nuevamente para que vean que está hablando del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Pero aquí se tradujo como buenas nuevas. Y el 16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y luego dice, así que, y esto es un conector que nos conecta con lo que él viene enseñando. ¿Qué fue lo primero que le dijo Pablo? Dice, esta es la palabra de fe. Y después ahora le dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se genera la fe en la persona? Porque es un don de Dios, como sacan algunos en Efesios 2:8, que dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es el medio, pero esa fe no está intrínseca en ti. Esa fe es producida por la misma palabra, como lo dice aquí. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a generar en ti fe, que va a generar en ti confianza, que va a generar en ti seguridad, que va a generar en ti arrepentimiento, que va a generar en ti cosas espirituales. Es la palabra de Dios. Si no escucháis palabra, olvídate. Olvídate. Y ahora si escucháis enseñanzas falsas como esa, que una persona puede ser salvo sin espíritu, me vas a disculpar, pero es triste. Y no por esa basura ahorita que se está predicando, como Dante el Hebel, el otro, que puros son mensajes motivacionales, puras historias y cuentos y chistes y fábulas. Y mueven las emociones porque son almáticos, se dejan llevar por su alma, por sus emociones. Dice, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe, le dice en Romanos 10:8 y en el 17, así que la fe es por oír. La fe es producida en ti por oír palabra. Porque la misma palabra te va limpiando. La misma palabra te va haciendo entender la misma escritura. Porque te va limpiando de todas esas cosas que traemos del mundo. Mire, para ser salvo tenéis que creer, hermano. Tenéis que creer. ¿Por qué? Porque es derramado el Espíritu Santo en vos. Fíjense lo que dice aquí. Como le digo, nacer es cuando creéis. La explicación del Señor, eso es lo que está explicando el Señor en Juan 3. Fíjense lo que dice Juan 1:12 y 13. Dice, más no todo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes? Los que son hechos hijos de Dios, los que tienen el derecho de ser hijos de Dios. No son engendrados, genao, la misma palabra que aparece allá, nacer, engendrado, genao de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrado de Dios, genao, la misma palabra que aparece en Juan 3. El que no naciere de nuevo, el que no sea engendrado de arriba, no puede heredar el reino de Dios. Aquí dice en Juan 3, los cuales no son engendrados, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. ¿Quiénes? Los que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más los que le reciben, los que creen en su nombre, los que creen quién es el Hijo de Dios. Será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el nombre del Señor. Esas es las cualidades del Señor. Fíjense lo que dice Juan 5,
1, primera de Juan 5, 1, 4 y 5 dice: todo aquel que cree que Jesucristo que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree el testimonio que la Biblia habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, es nacido de Dios, es engendrado de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. Dice, el cuadro dice: porque todo lo que es nacido, engendrado de Dios, vence al mundo. Eso es para los que creen que una persona se puede salvar, ¿no? Se puede perder, perdón, un salvo se puede perder. Eso no existe en la Biblia. No existe que una persona nacido de Dios, porque dicen, hace lo que le da la gana y sigue siendo salvo. Mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que una persona que ha sido salva, que ha sido rescatada, que ha sido justificada, que ha sido regenerada, que ha sido derramado su espíritu, porque ser regenerado es cuando el espíritu de Dios es derramado en tu vida. Recibí salvación, vida eterna, cuando el espíritu de Dios es derramado en tu vida. Cuando se habla de salvación, ¿salvado de qué? Está hablando de la condenación del infierno. Ese es el salvo. ¿Y cómo vas a ser salvado de la condenación del infierno sin Espíritu Santo? ¿Cómo? Porque todo aquel, el cuadro dice, porque todo aquel que es nacido de Dios, engendrado de Dios, vence al mundo. El nacido, engendrado de Dios, va a vencer al mundo sí o sí, lo dice la Biblia. Y esta es la victoria que han vencido al mundo, vuestra fe. ¿Cuál fe? La fe que genera la misma Escritura. Porque la fe es por oír, no es que Dios te coloca fe para que vos creáis. Mentira del diablo. Eso lo enseñan algunos por ahí, y que teólogos y yo no sé qué. ¿Quién es el que vence al mundo? En el versículo 5, sino aquel que cree que Jesucristo es nacido, es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué va a vencer al mundo? Porque va a ser engendrado por Dios. Va a ser engendrado. ¿Y cómo es engendrado? Cuando el Espíritu Santo es derramado en tu vida. El 18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, engendrado de Dios, no practica el pecado. Todo aquel que ha sido engendrado de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado, nacido por Dios, le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo podéis ser engendrado de Dios sin espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo podéis ser engendrado de arriba si no tenéis el Espíritu de Dios en tu vida? Increíble esa voz. Dice el 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está sobre el maligno, bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Para los unitarios que dicen que Jesucristo no es Dios. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Un solo Dios, conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Estar en el verdadero. ¿Qué es estar en el verdadero? Ser bautizado con el Espíritu Santo, haber sido introducido, haber sido derramado el Espíritu Santo en tu vida. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Aquí en primera de Juan 5:20 dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Juan 3:17-3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo a quien es enviado. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. Conforman la misma divinidad. Es uno solo, conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ese es otro tema. Por ahí tengo un temita que dice que te enseño quién es Dios. Por ahí lo tengo. ¿Quién es Jesucristo? Que dice que es Jesucristo Dios. Bueno, en primera de Juan 3, del 6 al 9 dice, todo aquel que permanece en él no peca. O sea, no practica el pecado. Se sobreentiende por el contexto que está hablando de práctica, que vive constantemente. Eso que dice, no, salvo siempre salvo, viví pecando y tal y vas a ser salvo. No, el que tiene esa actitud, ese pensamiento es porque no ha nacido de nuevo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice aquí. Me dieron ganas de... Bueno, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha
conocido. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? El Espíritu Santo en tu vida es la vida eterna. ¿Qué es nacer de nuevo? El Espíritu Santo en tu vida es nacer de nuevo. ¿Qué es ser engendrado por Dios? El Espíritu Santo derramado en ti, ser bautizado con Él, es ser engendrado por Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Es tener. Mire, cuando la Biblia habla de conocer en relación a una pareja, en relación a una intimidad, está hablando de relaciones íntimas en una pareja, pues. Pero en Dios no está hablando de una relación íntima, relaciones sexuales, por decirlo así. Está hablando de una relación espiritual, que está ahí conectado por Dios, por medio de su espíritu. Dice, y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto, no lo ha visto ni le ha conocido. Está hablando de práctica. Aquí mismo lo dice. Hijito, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, escuchen, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. ¿Cuáles son las obras del enemigo? Pecar desde el principio. Las obras del enemigo es pecar desde el principio. Ahora, ¿de qué principio será? No sé si es el principio desde que creó, en fin. Siempre ha pecado según la Biblia. Todo aquel que es nacido, engendrado de Dios, no practica, porque cuando dice en el versículo 7, en el versículo de todo aquel que permanece en él no peca. Ay, mira, o sea, entonces se contradijera, porque Juan 1 dice que el que dice que no comete pecado se hace así mentiroso, se engaña a sí mismo y hacia Dios mentiroso. Pero está hablando de una práctica, de una acción constante, pecar y hacer de diversas formas. Está hablando de eso. Vamos a cometer errores. Dios permite que no lo cometamos, pero lo vamos a cometer. Estamos hablando de errores, de acciones contrarias, no de herejía. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Todo aquel que es nacido de Dios, engendrado de Dios, no practica pecado. ¿Por qué? Porque es bueno, ay, tiene mucha fortaleza, ay, no, es que tiene mucha constancia. No, hermano. Porque la semilla, la simiente, la esperma, aquí la palabra es esperma, porque la simiente, la esperma de Dios permanece, va a permanecer en él. Por eso no puede practicar el pecado. Y dice, y no puede pecar porque es engendrado de Dios. Porque este profesor también dice que un salvo se puede salvar, ¿no? Ya. Bueno, en fin. Primera de Corintios 12:13, que nos habla de algo. Nos habla de ser bautizado con el Espíritu Santo, de ser introducido. Mire, dice así. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué es ser bautizado? Ser bautizado es ser introducido, sumergido. Y dice que fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, hermano. Estamos conectados con nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber. ¿Qué te dio de beber? Un mismo espíritu. ¿A quiénes? A los creyentes, al nacido de Dios, al nacido de arriba, al engendrado de Dios, al engendrado del Espíritu, al que tiene el Espíritu de Cristo. Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Sumergido en esas aguas, esa fuente de vida, ríos de aguas de vida. Juan 1:33, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien ve a descender el Espíritu, a que permanece sobre él, ese el que bautiza con el Espíritu. ¿Por qué el Señor no bautizó a Juan? Porque ellos tuvieron para bautizarme, quiero que me bautice, le decía Juan. Y el Señor le dijo, no, es necesario que se cumpla primero toda justicia, que se cumpla primero lo que está establecido.
porque él tenía que cumplir perfectamente la ley para poder terminar con ella, que era lo que condenaba al hombre. La ley condena al ser humano. Y tener una nueva ley, que es la ley del Espíritu, que está sobre todas las cosas. La ley del Espíritu está sobre el pecado y sobre la muerte, que es lo que condena al hombre. Ahí tengo una enseñanza que dice que es el pecado. Ahí tengo una enseñanza sobre qué es la palabra muerte, qué significa. Mírenla. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no de mucho tiempo. Porque él dice cuando se ve derramado el Espíritu Santo, que eso es otra cosa. Es para recibir poder, santo Dios, el poder de vencer el pecado, hermano. ¿Cómo vas a vencer el pecado sin la nueva naturaleza? Nosotros tenemos, todo hombre sin Cristo tiene una vieja naturaleza, que es lo que lo lleva cautivo a pecar. Está cautivo a esa vieja naturaleza. Una naturaleza que tiene inclinación hacia el pecado. Porque cuando Adán y Eva pecó, comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. Están las dos allí. Está el conocimiento de las dos cosas, de las cosas buenas y de las cosas malas. Ahora, normalmente las personas se deciden por las cosas malas. Pero no todo lo que un hombre hace es malo. O sea, no trajo nadita de Dios tampoco. Entonces, pero como tiene pecado en su vida, como tiene pecado el hombre, está condenado, tiene que ser regenerado, siendo una nueva creación, algo que los dirija, algo que destruyera esa vieja naturaleza, algo que estuviera por encima de esa vieja naturaleza y que la llevara cautivo. Como lo vamos a mirar ahora. Juan 8:1, 11 y 15. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Bueno, eso tiene dos connotaciones. Por ahí tengo una enseñanza sobre eso, que es estar en Cristo. Que los que esperan en Cristo y los que han sido bautizados, sumergidos, los que han nacido de nuevo. Eso tiene dos connotaciones. Dice, porque no hay ninguna condenación los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los únicos que andan conforme al Espíritu, sino los que tienen el Espíritu de Dios en ellos? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. El pecado tiene una ley, una orden, una norma que te lleva cautivo a obedecerlo. Y de la muerte, de la ley de muerte, de la ley del pecado. Porque lo que era imposible para la ley no podía hacer eso, hermano. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesucristo estaba condenando el pecado ahí, pecado que te condenaba. Pero vosotros, para recibir esa vida eterna y para recibir ese Espíritu de Cristo, tenéis que arrepentirte y creer en el Evangelio. Dice, porque la justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos igual al Espíritu, siendo guiados por Él. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si vos tenés el Espíritu en tu vida, vas a pensar en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Está hablando de eso. El Espíritu ha sido derramado en tu corazón espiritual. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios o el propósito de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen esto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros o en vos, no vivís según la carne. ¿Por qué? ¿Qué pasa si alguno no tiene el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Dios. Aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, no es de Él, no es de Dios, no es de Cristo. Y este pasaje yo se lo cité a él. ¿Cómo vas a decir que alguien sin el Espíritu puede ser salvo si dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Dios no es de Él? ¿Ah?
Dice, no dice Jesucristo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría. Ese que va a poder consolar tu corazón, ese que va a producir una nueva ley en tu vida, que está sobre la ley del pecado. Pero escuchen, habla del Espíritu de Dios. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si el Espíritu de Cristo, perdón, y si el Espíritu de Cristo no es, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, ¿cómo está escrito en nosotros? Por medio de su Espíritu. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu, tu Espíritu vive a causa de la justicia que ahora ha sido derramado en ti, en tu espíritu. Justicia de Dios, regeneración. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción. Fuiste adoptado por Dios por medio de su espíritu cuando fue derramado, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora podemos clamar Abba Padre porque el Espíritu de Dios está en vosotros. Gálatas 4:6. Y por cuanto soy hijo, Dios envió en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de adopción, es el que te regenera, como lo vamos a ver aquí en Tito 3, de 4 al 7, dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escuchen, por la regeneración viene de la palabra griega palingenasia, palín, otra vez, y génesis, nacimiento, comienzo, palingenasia, nacido de nuevo, nacido otra vez, nacido de arriba, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice aquí la definición de la palabra palingenesia, que es otra, y génesis. Propiamente la comienzo del nuevo nacimiento que imparte a uno la calidad de nacido de nuevo. Regeneración. Regeneración sin espíritu no existe. No existe regeneración sin espíritu de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El versículo 4 de Tito 3, para los unitarios, que dice que Jesucristo no dio, dice, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Y el capítulo 6 dice, por cuanto derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a su Hijo Jesucristo, a que tú has enviado. ¿Y cómo podemos conocerlo? Teniendo una relación con Él, habiendo sido bautizado, sumergido con el Espíritu Santo, habiendo sido engendrado de arriba, habiendo sido engendrado de Dios, teniendo la simiente de Dios en tu vida, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de la vida, conforme a la esperanza de la vida eterna. Triste es todo eso. Me dio mucha tristeza y me sentí muy mal escuchar eso de un profesor de teología. Porque el hecho que sea profesor, cualquiera puede ir para un instituto teológico, cualquiera. Pero cualquiera no puede ser derramado el Espíritu Santo. Cualquiera sin Espíritu Santo puede ir a estudiar cualquier carrera, porque eso lo ven como una carrera. Hay un grupo de personas que estudian, son como 7 años de estudio, llamados sacerdotes, curas, pero ellos tienen el Espíritu Santo. Pregunto. Unos son homosexuales, otros son borrachos, otros son estos, son aquellos.
Esas son frutos del Espíritu. Gálatas 5, a partir del versículo 22, amor, paz, paciencia, bondad, que van en contra de las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, laxivia, herejía. Voy a leer un pasaje en 2 de Corintios del 2 en adelante. Dice, así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado, el Evangelio, las buenas nuevas. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Demostración que el Espíritu estaba en él y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría de los hombres no salva a nadie. Y él se la mantiene ahí con una verborrea que se decía algo. No, eso es una falacia, yo no sé qué. Eso es una falacia, yo no sé cuándo. Eso es pura verborrea, hermano. Pura verborrea, y pierde el tiempo en eso. Pero no se centra en la palabra. Después te quiere obligar. Y si no estás de acuerdo, te saca del like. Eso es muy fácil. Bueno, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esta sabiduría estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quiénes? Para los hijos de Dios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, antes bien, como está escrito, cosas que uno vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo que estaba oculto, la sabiduría oculta antes de los siglos para nuestra gloria, es revelada por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo discierne, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que están en el hombre? Vos sabés lo que está en ti, con el corazón, tu deseo, así que digáis que no. Vos maldecís a alguien, no, es que te lo dije por rabia, pero yo no tengo. No, eso lo sabes vos. Sino que el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es derramado en el corazón del hombre. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo podemos saber lo que Dios nos ha concedido sin Espíritu? Imposible puede una persona salvarse sin Espíritu. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. No la que enseña la teología, porque en un instituto teológico vos no vas a nacer de nuevo. Si vos llegas allá sin nuevo nacimiento, olvídate, vas a torcer todo lo que aprendéis. Acomodando lo espiritual, dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Muy pocas personas, creo yo, que tengan más conocimiento de Pablo en cosas del mundo. Preparación, Pablo era un maestro, era un erudito, era un fariseo, conocía varios idiomas, hebreo, griego. Pero el hombre natural, el hombre sin el Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. No puede entender las cosas de Dios. Aunque puede decir una persona sin el Espíritu de Dios, puede decir algunas cosas que son correctas escrituralmente, según la Escritura. Pero otras las va a torcer según su propio raciocinio. Porque puede creer algo que escuchó, alguna interpretación y se la aprende. Puede suceder eso. Yo he visto personas así. Yo una vez estaba en un pastor donde yo iba a predicar y estoy ahí, me gustó. Pero cuando yo lo digo, hermano, explíqueme eso. Explíqueme lo que usted dijo, para aprender.
Porque había dicho eso hace muchos años, era del libro de Apocalipsis, que en ese momento no las entendía. Y se fue por aquí, y después le dije, nos reuníamos un día entre semanas, un grupo, y baja, explíqueme, o sea, tenían tiempo porque no era, nos reuníamos no para enseñarse nada, sino solamente para compartir la palabra de Dios. Explíqueme eso, no, pero es que ahí está. Nunca me lo pude explicar, porque se aprendió una enseñanza de otra persona. Es lamentable, pero así sucede. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de juzgar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y aquí la palabra es la misma no la recuerdo ahorita, que se tradujo como discernir, es la misma que se utiliza en el 15 para juzgar. Pero el espiritual discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie, o sea, nadie puede discernir al espíritu. Son las mismas palabras. Son las mismas palabras conjugadas de diferentes formas. Que es la palabra discernir, que aquí se tradujo como juzgar y juzgado. El Espíritu Santo no puede ser discernido por nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, te da la respuesta, porque te da la respuesta que está hablando del Espíritu de Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién es el único que puede conocer? ¿Quién es el único que escudriña la mente del Señor? El Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Hermano, es muy triste haber escuchado, para mí, fue muy triste haber escuchado eso que dijo este hombre. Me entristeció mucho que alguien pueda decir semejante barbaridad, que una persona puede ser salvo sin Espíritu de Dios. Y más sus argumentos. Eso no lo digo para gloriarme, porque yo no he pedido nada a Dios. O sea, cuando yo personalmente comencé en el Evangelio, yo escuchaba clases y salía más bruto que cuando entraba. Yo escuché clases por casi 2 años y no entendía nada, no aprendía nada. Porque en las guías, yo tenía un cerro de guías grandísimas. Un bulto de guías. Muchísimas guías, como 500 guías. Entonces, en cada guía al final te decía, si quieres entender, busca en el libro de César Castellano, en la página. Y yo, César Castellano, ¿y por qué no lo busco en la Biblia? Y llegó un momento que yo agarré hace como 12 años más o menos, agarré todo eso y lo eché a la hoguera. Lo boté, no dejé nada. Y comencé a estudiar las Escrituras. No lo digo para gloriarme, porque yo no lo hice para ser predicador, para hacer nada. Lo hice para entender, porque yo decía, hay más, esto no es el Evangelio, lo que se decía aquí, lo que se decía allá, lo que se decía. Y Dios por su misericordia pero yo estudio la Biblia no para hacer nada, para aprender yo lo que Dios dice acerca de su palabra y para poderla llevársela a otras personas según lo que está escrito. Porque a mí no me afecta ninguna doctrina, a mí no me afecta. Me afecta en un sentido de como persona. Si Dios dice eso, amén. Pero si Dios no le dice, voy a decir, no, eso es mentira. Eso no dice la Escritura. Como cuando Él dijo eso, yo dije, ¿cómo? Entonces, es triste. Uno tiene de escudriñarlo todo, dice, escudriñarlo todo. Absteneos de toda especie de mal. Y abstenerse, no participar. No participar de las cosas que son correctas, que son incorrectas. Entonces quería compartir esto. Espero que esta enseñanza sea de edificación para tu vida y ayúdame a compartirla si crees que pueden edificar a otros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu sea derramado en nuestros corazones, sea para con todos nosotros. Bendiciones.